Voy a iniciar con una frase de mi maestro Ken Wilber que nos puede dar una patada para salir al campo a dialogar sobre estos temas en donde creo que este es un tema que podría darnos para grandes conversaciones. No es la primera, supongo que no va a ser la última de esta primera, esperemos que tengamos muchas oportunidades de dialogar muchísimo. Wilber inicia uno de sus más importantes libros, Sexo, Ecología y Espiritualidad, citando a Plotinio, que dice, así, el mundo, basado en un movimiento intemporal por el alma que lo impregna de inteligencia, se convierte en un ser vivo y bendito. Y parte diciendo, hace 15.000 millones de años no existía nada. Y de pronto, en un nanosegundo, el universo material irrumpió en la existencia. Y se me ocurre pensar, para arrancar con esto, que es como esta aventura en donde el mundo material de repente echa a andar y como una rueda empieza a girar y a generar un montón de factores que se van a interconectar entre sí para dar resultado, por lo menos desde donde lo vemos hoy, aquí en nuestro planeta Tierra, nosotros con esta humanidad que está viviendo procesos de cambio muy, muy importantes. Y aquí nos tenemos, aquí estamos viviendo este gran reto de si somos dueños de la tierra o si somos parte de la tierra. Y cambiar este gran paradigma que hasta ahora nos ha regido, que la tierra es nuestra y tenemos derecho a usarla, o más bien que somos apenas un microbio que la habita y tenemos que respetarla y alinearnos por la derecha. Y quiero empezar dándole la palabra a nuestro querido doctor Juan Antonio López Benetti. ¿Cómo tendríamos que entender, doctor, cómo tendríamos que entender qué es la conciencia planetaria a la luz de la educación holística? Para acotarlo a, estamos Ujú. en un foro de educación holística, ¿cómo lo podríamos entender? Bueno, yo creo que el elemento fundamental es entender que en la educación muchas veces, o sobre todo en los procesos excesivamente racionalistas o exclusivamente racionalistas de la educación trascendental, o sea, de la educación que hemos recibido a veces en colegios o universidades, se ha dejado de lado el aspecto del corazón, el aspecto de los sentimientos, el aspecto de la sintonía y la empatía, no solo con las personas, sino también con nuestro entorno. Entonces, la conciencia planetaria tendría que o para poder llegar a ella, tendríamos que haber desarrollado más plenamente desde nuestros sistemas de educación, nuestros procesos curriculares, pues esa capacidad de sintonizar desde, como yo le llamo también, en relación con, pues, con una expresión mexicana, ¿no? La buena onda, nuestra capacidad de sintonizar desde la onda cardíaca con lo que hay a nuestro alrededor y eso hacerlo compatible con nuestras necesidades biológicas, nuestros instintos y también con nuestro pensamiento. Debemos incorporar aceptando que somos seres complejos. No somos simples, no somos elementos superficiales que simplemente van de compras o hacen esto o lo otro para ganar dinero, sino que somos parte de una estructura compleja como es este planeta, que debería funcionar igual que los bosques naturales, integrando muchas especies que colaboran entre sí y que todavía nosotros nos sentimos o nos hemos ido apartando en cierto sentido de este aspecto ecológico y por eso también se están pagando altas facturas que ya sería el tiempo de recuperar. Entonces, lo primero es aceptarnos dentro de una estructura compleja que es el planeta, dentro de otra estructura compleja que es el universo, dentro de una estructura compleja que es la sociedad y dentro de una estructura compleja que somos nosotros mismos. Sin embargo, parece como que hemos tendido o se ha tendido a simplificar todo esto por una cuestión de utilidad. Y ahí es donde está la cuestión. El utilitarismo, el utilitarismo que luego se ha convertido en una forma de procesar económicamente un beneficio para unos cuantos, pues nos ha distorsionado y necesitamos reaprender o reasumir nuestra plenitud
conociendo mejor quiénes somos desde nuestra propia estructura cerebral, desde nuestra propia estructura anímica y con un sentido también metodológico. Es decir, no se trata de desarrollar una religión nueva, como se planteó a veces la nueva era. No, se trata de tener un planteamiento metodológico claro y contrastado, pero que nos lleve a una posibilidad de sintonía e incorporación de la complejidad que somos en nuestro sentido como seres humanos y desde donde podemos también sintonizar de forma compleja con otros seres, los seres vivos, con el planeta y con las personas que nos rodean. Ujú. Pero todavía tenemos un gran reto para asumir esa complejidad y poder desarrollarnos en ella. Es interesante. La complejidad es justamente lo que da inicio. Muchísimas gracias, doctor. Beto, en ese sentido, hablando de esa complejidad, este reto de sintonizar, ¿no? Nuestra onda cardíaca, dejar el utilitarismo. Yo te preguntaría, Beto, ¿qué tanto eh, este nivel de conciencia de la humanidad promedio no ha logrado encontrar todavía esta conexión con ese holismo del que tendríamos que estar conscientes? Formamos parte de partes más grandes y nosotros somos una parte de este gran planeta y de este gran cosmos. Y todavía nuestra conciencia no alcanza esos niveles holísticos en donde podríamos entrar en esa coherencia, comprender esa complejidad de la que habla el doctor, obviamente despertar a esa sintonía o de la onda cardíaca que sería propio de ese nivel de conciencia y además generar esa coherencia. Tú como comunicador en todos los foros donde participas como educador, como activista medioambiental, ¿cómo ves estas dos fases desfasadas, ¿no? Como estas dos etapas de evolución desfasadas. Sí, Adelante. pues sin duda me parece que somos, parece ser todavía una especie joven en el universo. Ujú, Una especie que parece que bueno, nacimos desde luego de la Tierra. La Tierra fue fecundada, ¿no? Por los aerolitos que llegaron hace millones de años. Digo, siguen cayendo algunos, pero a lo que voy es que la Tierra fue fecundada. Entonces, el Homo sapiens como tal, que es finalmente la especie humana que subsistió después de convivir con algunas otras todavía hace más de 14.000, 15.000 o 20.000 años todavía por acá, según lo que se encuentra, pues somos nosotros, el Homo sapiens, el que ha subsistido, ¿no? Y llegamos a un punto en el que nuestra forma de habitar la Tierra. Sí, porque hace muchos cientos de miles de años pasamos por todo el tema de la supervivencia. Para que la especie pueda sobrevivir, tuvo que luchar, tuvo que enfrentarse a las inclemencias del clima, tuvo que enfrentarse a una inmensidad de cosas que amenazaban el que pudiéramos sobrevivir como especie, porque definitivamente no estamos en la cabeza de la cadena alimenticia. Entonces, pues haciendo todos estos esfuerzos de evolución y de adaptación, el Homo sapiens llega a un punto, y eso se puede ver después de lo que se considera la última glaciación y salen las nuevas civilizaciones o las civilizaciones después de aquello, y estoy hablando de hace como tal vez unos 14.000 años, empezamos a ver cómo empezamos a cultivar la tierra. Tenemos el tema de asentarnos, de ya no estar siendo nómadas, de empezar a construir núcleos que se establecen. Esto da lugar a ciudades, esto da lugar a civilizaciones, esto da lugar a la agricultura, esto da lugar a complejidades muy grandes para organizar una sociedad que ya se establece. Pero pues hay que administrarla, y ahí es a donde entra este paradigma al que últimamente, bueno, ya tiene varios años, pero hoy suena mucho en términos de los derechos humanos, el tema del patriarcado y lo que fundamenta, ¿no? A este ujú. patriarcado, a estas culturas patriarcales que ya se apropiaron de la tierra. La tierra es nuestra y nosotros la vamos de alguna manera, a explotar o a utilizar. O de ahí vamos a obtener nuestros recursos y vamos a establecer la venta y vamos a hacer toda una complejidad de civilización
a lo largo de los siglos hasta lo que hoy tenemos, ya con temas de inteligencia artificial, ya con un pie puesto fuera del planeta. Entonces, hemos dejado en el camino muchísimas cosas y entre ellas me parece que es central lo que Juan Antonio menciona y sin duda Carlos también mencionará, que es el tema del el corazón humano, el formar parte de una comunidad viva. Eso es lo que se nos ha olvidado y eso es lo que yo veo que muchas veces hay mucha racionalización al respecto, como decía Juan Antonio, hay mucha academia, hay mucha razón, mucha teoría, pero la verdad es que tenemos que volver al corazón. Es decir, ¿cómo hacemos que la teoría forme parte de una realidad sintiente con la que yo cohabito este planeta? Y, y sobre todo que me diga cómo voy a continuar en el futuro. No yo como individuo, sino yo como especie, Ujú, nosotros como especie. Y ahí estamos en ese paradigma entonces en el que yo comenzaba diciendo cómo estamos pasando de una adolescencia rebelde que todavía se pelea y se mata para convertirnos en adultos responsables de un planeta que habitamos en conjunto. Nosotros antes de ser judíos, maometanos o cristianos, hindúes, budistas o de la denominación religiosa que seamos, de la casta social a la que pertenecemos o nivel socioeconómico, del color de piel, no importa. Lo primero que somos es humanos. Está frente a nosotros un ser humano y juntos estamos pisando una misma tierra. ujú, Ese es esta es la ruptura del paradigma que tenemos que hacer. El asomarnos a la realidad y reencontrarnos en ella, reencontrarnos humanamente en ella. Eso es lo más preocupante, que ujú, actualmente no vemos que eso se esté ejerciendo desde ujú, ciertas posturas de poder y de autonomía que son las que van gobernando al mundo. No se está haciendo eso. Entonces, ujú, es la civilización, o más bien es la sociedad, quiero decir, civil como nosotros, las que tenemos que decir en dónde estamos, qué está pasando, qué proponemos, cómo lo hacemos, y generar estos foros que generen conciencia, que son la semilla de la nueva etapa a la que estamos cruzando o atravesando como seres humanos. Es lo primero que yo podría decir. ujú. Muchas gracias, Beto. Tomando, tomando esas palabras que nos sirven de base para la pregunta que tengo para ti, Carlos, tuve la oportunidad de ver tu película de Entre Maestros, basada en tu libro de 20 Maestros de Corazón. Me encantó ver la dinámica que se va generando, es fascinante ver cómo estos chicos van cambiando. Y quisiera tomar esto que dice Beto. Eh, Somos una adolescencia, somos una humanidad cruzando la frontera entre la adolescencia rebelde se ha servido en el plato con la cuchara grande y ha usado los recursos a su favor hacia tomar conciencia de qué somos y para qué estamos en esta vida y con quién, ¿no? Podremos decirlo si lo comparamos en una etapa de desarrollo individual, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y con quién queremos hacer esto en esa calidad de seres humanos más allá de esta pluralidad. Y la pregunta que tengo para ti es esta. Se nos juntaron las agendas y las agendas las tienen en la mesa estos jóvenes con los que tú trabajas. Redes sociales, inteligencia artificial, cambio climático, pluralidad, derechos humanos, economía muy complicada, un nuevo orden social, una multipolaridad en lugar de una unipolaridad, etcétera, etcétera. Nuevo orden económico, bla, bla, bla. Tú viendo a estos jóvenes que son los que van a tener que encarar estas múltiples agendas. Y yo viendo tu película, donde los veo muertos de miedo, apanicados, diría yo, ¿qué es lo que encuentras en ellos como el recurso fundamental que tú tocas, que tú despiertas desde donde los maestros, desde donde quien nos escucha en términos de educación holística, puede acicatarse, ahí puede encajar para poder despertar en ellos esta conciencia de la que estamos hablando, esta conciencia planetaria? Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Y por la intervención de todos. Respondiendo primero a la pregunta tuya, lo que busco es lo que yo sentí cuando daba clases, que siempre las acometí también como un investigador.
sea, yo esos 24 años que estuve dando clase a adolescentes, lo veo desde mi perspectiva como una especie de doctorado, porque yo iba investigando libremente, ¿no? Sin la presión de que nadie me dijese el temario, ¿no? Entonces yo lo que descubrí es que esos chavales lo que tenían era luz propia. Por eso mi definición de la película de educar como astros con luz propia. Pero no hemos sido educados así. Hemos sido educados como planetas que orbitan lo que consideran importante los clanes que nos han acogido. Cultural, religioso, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la aportación que quería yo hacer a poder despertar, a que ellos reconozcan esa luz propia, los adultos también, claro, porque si los adultos no reconocen esa luz propia, ¿cómo van a actuar de educadores sobre? Claro, quería decir que ahora fundamentalmente me dedico a preparar a los adultos, ¿no? Ujú. Un adulto preparado llega a muchos más adolescentes que yo en una sola clase, podríamos decir. O sea, sería donde me he ubicado después de esos 24 años de estudio y de aprender de mis adolescentes, ¿no? Pues me he ubicado en preparar a los educadores en el sentido amplio. Un periodista puede ser un educador perfectamente, no solamente los docentes, ¿eh? El mundo de la comunicación, hasta un youtuber puede ser un educador, ¿no? Podríamos decir. O sea, se han roto barreras, en el área digital se han roto barreras, ¿no? Y esa rotura tenemos que ponerla a favor de una evolución, no a crear más problemas, podríamos decir, a colaborar. Entonces, quisiera coger el hilo de Juan Antonio y luego de Alberto. Juan Antonio ha dicho una cosa que me sirve de punto de partida a mí, ¿no? Que habla de la complejidad para entender la humanidad y sus problemas, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, yo me di cuenta de esta complejidad y comprendí que una sola teoría, una sola persona, no puede acometer semejante estudio, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos son los clanes que hay dentro incluso de la educación holística, ¿no? No pueden dialogar entre ellos, ¿no? Y pretenden, o sea, es educación nueva, pero no es nueva del todo, porque pretenden acometer algo complejo ellos solos muchas veces y no dialogan. Este es un problema principal que tenemos, es decir, tenemos que definir un territorio común para dialogar, podríamos decir. Entonces, yo lo que hice, dándome cuenta de esta complejidad de la humanidad y de lo que quería colaborar, es que cada investigador o cada educador tiene que utilizar una perspectiva, un vector, mirar con un vector la humanidad, ¿no? Entonces, ser consciente que no está viendo toda la humanidad y todos los problemas, está viendo su vector. Entonces, muy importante como educadores y como investigadores, tener claro cuál es nuestro vector. Juan Antonio tiene un vector diferente a Alberto y yo diferente a vosotros dos. Y eso hace que podamos crear cosas juntos. Pero claro, la fuerza del clan, que es lo que tenemos que trascender, hace que la gente se quede en su clan y no dialogue con los otros. Entonces confunden un vector, una dirección con la totalidad. Claro, la educación holística es vencer eso, en definitiva. Claro, entender que la totalidad es muy bonita, pero no la puedes acometer solo. Esto es, vamos, fundamental, podríamos decir. De ahí el tema de este encuentro, ¿no? De que es la conciencia planetaria. Claro, todos esos planes nos están impidiendo, ¿no? Poder realizar estas cosas. Y luego, como punto de apoyo a lo que ha dicho Alberto, me he fijado cuando habla del paternalismo, ¿no? Creo que ha empleado la palabra paternalismo o otra parecida. Bueno, ¿Patriarcado? eh, a patriarcado. O sea, me salía ahora la palabra, ¿no? Que Claudio Naranjo estaba obsesionado, bueno, su vector, que el vector de Claudio Naranjo era esto, el patriarcado, ¿no? Claro, entonces a mí me gusta siempre ir más lejos, ¿no? Porque al decir patriarcado es un vector. Sí. Cuidado, cuidado. No, tienes que ver otros vectores, otras direcciones, ¿no? Claro, porque hay excepciones. También ha habido en la historia de la humanidad matriarcados. Entonces el problema no es el patriarcado, el problema es el autoritarismo. Lo ejerzan las mujeres o lo ejerzan los hombres. Esta lucidez de partida es fundamental que nos pongamos de acuerdo. Porque sin darnos cuenta, utilizando un nombre, estamos introduciendo problemas, además de soluciones, problemas, ¿no? Elegir los nombres es muy importante. No hay que combatir el patriarcado, hay que hacer evolucionar el autoritarismo. Tampoco combatir el autoritarismo, porque sería otro autoritarismo. Hacer evolucionar. La palabra clave es evolución.
Entonces, mi vector de trabajo para cometer todo lo que he hecho, para ayudar, es un vector que lo que mide es cómo a lo largo de la historia de la humanidad ha ido disminuyendo el autoritarismo. Para mí mi línea de trabajo es el autoritarismo. Eso me ha llevado a darme cuenta que lo que tenemos que hacer es democratizar nuestras miradas. Si no, no podremos sumar vectores. Por lo tanto, la palabra democracia, no entendida políticamente, estoy hablando de otro nivel, que tenemos que definir entre todos, yo ya he empezado, ¿no? La palabra democracia es clave, porque si no, no vamos a sumar vectores. O sea, Muchas el gracias. problema para la conciencia planetaria y para la educación holística es que cada uno está sometido a la autoridad de su clan, aunque sea el clan creado por él mismo. Entonces, Sí, claro, correcto. la humanidad se ha definido, Sí. fijaos, el nivel de autoritarismo. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos en un talibán, ¿no? De Afganistán, pues su nivel de autoritarismo ya es insultante, ¿no? Pues, inasumible para nosotros. Pero es que nosotros tenemos otros niveles de autoritarismo sutiles. Internos, como los presentas en tu Claro, el vínculo. problema no es el machismo solo es un autoritarismo. Claro, si solamente empleamos la palabra machismo, estamos dejando fuera otros autoritarismos. Y Ahora, vamos subiendo cosas y agregando problemas. Perdona. correcto. Y quiero utilizar este término que usas de democratización interna, incluso cuando les enseñas a ellos a encontrar sus roles, sus Mm. arquetipos, por decirlo de alguna manera, dentro de sí mismos, para juntar esa unidad. Y ahí migro ahora de regreso vía Beto a la pregunta siguiente. Si en esta juventud, en donde ese pluralismo, por lo menos a nivel conductual, políticamente correctos, tienen una mirada más amplia de esos vectores, posiblemente tienen ellos esa posible capacidad, aunque sea externamente como una conducta políticamente aceptada, que posiblemente a nosotros, por nuestra generación, nos cuesta un poco más de trabajo. En ese sentido, Beto, me dirijo a ti y te preguntaría, ¿tú crees que estamos listos o crees que estas nuevas generaciones podrían, desde esta por lo menos forma más pluralista de inclusión de estos vectores, estos puntos de vista, de estas formas, dejarle a la inteligencia artificial algunos roles humanos para dedicarse y migrar a hacerse cargo de cosas que necesitan ese corazón, esa sinergia, esa coherencia, esa capacidad de mirar al otro desde otro lado, esa capacidad de conectar? ¿Tú crees que es posible separarlo? ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Cuál es aquello que no debemos de dejar de tomar en cuenta? Sí, yo considero que, a ver, hay cosas, estoy muy de acuerdo con lo que dice, con lo que acaba de comentar Carlos, y hay cosas que están implícitas dentro de lo que empezó a decir también Juan Antonio, que ahora seguramente vamos a ir complementando. Este, mm, definitivamente, el nivel tecnológico que hemos alcanzado nos puede servir. Entonces, no hay que pelearnos con la tecnología. Tienes razón, Carlos, cuando dices, por ejemplo, cuando yo utilizo la palabra patriarcada, ya marco ahí una tendencia y tal vez es liberarnos de eso y hablarlo como generalizarlo más al tema del autoritarismo en cualquiera de sus formas. Estoy mucho más de acuerdo contigo. Ya vamos aclarando nuestros términos para ir hablando, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que pasa, que no podemos dejar que, por ejemplo, en este caso de la inteligencia artificial, no le correspondería a la inteligencia artificial liderar la evolución humana, para nada. La Ujú. evolución humana, la mente humana, el cuerpo humano son biológicos. La conciencia que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su evolución es una conciencia que es orgánica. Esta inteligencia orgánica, que por las facultades mentales que también tiene a su alcance, pues ha generado la tecnología, ¿ok? Y esa tecnología sí nos puede servir para muchas cosas. Hoy en día, por ejemplo, a la inteligencia artificial le podríamos delegar muchísimas actividades de logística a nivel global, planetario. Imagínate que las empresas que hacen todo el tema de transportación de carga y demás, todo eso sea coordinado desde una plataforma o desde perspectivas, plataformas que tengan que ver con la
inteligencia artificial. Es decir, temas burocráticos son para los que nos podría servir la inteligencia artificial. Por supuesto, como almacenaje de muchísimas teorías y de que la propia inteligencia artificial pueda con eso jugar y proponer nuevas cosas que estimulen la creatividad humana, ok. Pero la evolución de la especie humana está en manos de la conciencia humana. Está en manos de seres sintientes, de seres que nos comunicamos los unos con los otros. No podemos perder eso. Entonces eso es bien importante para las nuevas generaciones, para los jóvenes actuales. Es un aspecto que tiene que ver con la empatía de los unos con los Ujú. otros, que tiene que ver con la inteligencia del corazón. Estoy seguro que por ahí podemos también avanzar en conversación con Juan Antonio. Esta buena onda, que es uno de los libros que él tiene, es también lo que en uno de los libros que yo tengo que llamo pioneros, porque pienso que somos los pioneros de nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia, de hecho, es el camino evolutivo. Entonces, ese corazón es el núcleo de nuestro ser, es en donde estamos al desnudo, al encuentro con un igual. Ujú, Y exacto. juntos, ahí es a donde viene también, y me uno a lo que dice entonces Carlos, viene el tema de dejar de competir y comparar para empezar a cooperar y colaborar. Entonces, ¿cómo hablo en términos cooperativos? ¿Cómo me vinculo en términos colaborativos? ¿Cómo impulso la evolución humana desde ahí? Ujú, exacto. Es esta empatía, es esta eh, uno de mis maestros sufís lo diría así, es la nobleza humana que se despierta en el corazón ante la maravilla de estar en la vida, Ujú, en la vida, ¿me explicó? ujú, ujú, Entonces, estar en la vida es ser sensibles y la vida muchas veces es muy vulnerable, pero también eso nos hace fuertes, eso marca esta fuerza con la que podemos abrirnos paso y avanzar de maneras determinadas, determinantes, pero respetando el ambiente, cuidando el ambiente en el que lo estamos ujú. haciendo. Y hacia allá va la conciencia planetaria. Ya se va la conciencia planetaria, justamente. Ahora le regreso a usted la palabra, doctor. Y siguiendo esta misma línea por donde viene Beto y donde usted nos dejó sobre la conciencia de la conexión con la frecuencia del corazón, me gustaría que exploráramos mucho más ahí, porque creo que ese es el punto de referencia frente a todo esto. La única zona, y tomando en cuenta que usted tiene trabajo con las dimensiones sutiles de la conciencia, accede en sus ejercicios, en su investigación, en su trabajo personal, a estas dimensiones de la conciencia en donde el ser humano puede trascender un poco esa conciencia más ordinaria. Este campo de conexión, donde conectamos con esa frecuencia del corazón, no nada más entre los seres humanos, sino entre los seres vivos, entre el planeta mismo, pareciera que tiene que ser experimentado, no puede ser racionalizado. No podemos teorizar acerca de esto. Esto tiene que ser vivido, se tiene que sentir, se tiene que vivir esta experiencia. Desde su perspectiva, ¿cuál sería la forma más fácil de poder acceder a esto a nivel, entendiendo que estamos en una urgencia, que el planeta no nos va a esperar, que es un ser vivo, como dice Irving Laszlo, que se organiza y se reorganiza solo. No nos va a pedir permiso si se quiere regenerar con nosotros o sin nosotros. No somos nosotros los que tenemos que dar el paso. En ese sentido, ¿cómo cree usted que podríamos llegar a esa posibilidad, de esa conexión de ese nivel lo más rápido posible? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendríamos que hacer los que estamos metidos en este movimiento? Bueno, yo creo que un elemento fundamental es el reconocimiento de valor de lo diferente. Y el reconocimiento de valor desde el aprecio. Por eso a veces también desarrollé el lema que es valorar es amar. Porque el término de amor, que evidentemente pues, es una clave fundamental que puede ayudarnos en este sentido, quizás sea malinterpretado o sea manoseado demasiado. Entonces, yo empezaría por el reconocimiento de valor. En contraste
con esta visión de competir al máximo para demostrar que eres mejor que los demás, incluso poniendo zancadillas para que los demás no se den cuenta de que otros que se quedan por el camino son mejores que tú. Entonces, esta locura que nos ha llevado en esta sociedad competitiva tiene que cambiar desde el reconocimiento de valor y la necesidad, como también decía Carlos, de trabajar en equipo. Y es a lo que yo también estuve aportando la visión de el apoyo mutuo. De hecho, aquí en España, aunque no prosperó demasiado, pero de hecho fundamos un partido político que se basaba en eso, el mutuo apoyo, porque esta es la clave, no estar compitiendo con otras ideologías, con otras visiones, con otros vectores, como también decía Carlos, con otras personas, sino entender que cada uno de nosotros somos únicos y que nos necesitamos todos para construir desde ese apoyo mutuo, desde esa resonancia, desde ese reconocimiento de valor de lo ajeno. Es evidente que no lo sabemos todo y que no vamos a poder saberlo, porque siempre también desde esa especificidad de diferencia hay visiones o vectores distintos que van a enriquecer la nuestra por muy expertos que seamos. Ahora bien, no es necesario renunciar a la racionalización. Yo creo que sí hay que racionalizar. Primero hay que empezar por experimentar. Experimentar como enamorarse de las cosas, de las personas, de las situaciones, de los procesos, de las ideas. Y ese sería como el reconocimiento de valor, ese enamoramiento. Y después poder racionalizar eso. Ahora bien, racionalizar pues el conocimiento que se experimenta desde el corazón no es fácil y por eso es muy importante también el uso de la metáfora, porque la metáfora tradicionalmente ha sido el elemento, como en la poesía, para poder transmitir o experimentar o expresar emociones. Entonces, introducir de una manera más práctica y clara el proceso de la metáfora en el conocimiento científico también, porque si nos quedamos en un reduccionismo analítico, no integrador, ahí empezamos a tener problemas. Entonces, la metáfora, de hecho, también hubo unos investigadores norteamericanos que se planteaban que todo nuestro lenguaje, incluso el científico, es metafórico. Ujú. Nada está En realidad. generando una relación totalmente objetiva con nada. Siempre necesitamos un medio que simboliza de alguna manera. Y desde ahí, cuando nos abrimos a incluir en esa simbolización nuestros sentimientos, enriquecemos nuestros procesos de conocimiento y además nos abrimos a escuchar a los otros en una escucha activa, donde incorporamos conocimientos que todavía pueden sernos ajenos y que desde ahí seguimos en el diálogo construyendo, como estamos haciendo ahora, construyendo un conocimiento común desde ese apoyo mutuo. Creo que esa es la clave. Ujú. Aunque por desgracia, pues cuando vemos las noticias del mundo en estos momentos, no parece que sea el interés de ciertas potencias o ciertas instituciones. Pero hay que seguir trabajando ahí. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder hacer un contrapeso. Vamos a hacer, le agradezco mucho, doctor, y ahorita voy a retomar varias de sus palabras y frases importantes para retomarla. Tenemos que hacer una pausa para darle entrada a Marilú. Y ahorita vuelvo a entrar contigo, Carlos, si me lo permites, para plantearte una pregunta en relación a estas generaciones. Adelante, Marilú. Muchas gracias, Emma. Qué interesante. Guau. Qué ganas de difundir a nivel mundial. Pero bueno, cada una de las personas que está mirando este coloquio, que van a ver posteriormente la grabación, tenemos una responsabilidad muy grande de transmitir, de sentir todo esto que están hablando, que es realmente importante y empieza en cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a tomar 3 minutos para presentarles pues un pequeñísimo video que es como la esencia de todo lo que estamos hablando. Yo les pido que lo escuchen, dura 3 minutos y regresamos de inmediato. Gracias.
Imagina que no hay dolor. Si intentas lo verás. No existirán infiernos, solo un gran amor. Imagina la gente viviendo solo el hoy. ¿Verdad que no hay fronteras? No es difícil de hacer, todos juntos sin barreras, no hay nada que perder. Imagina la gente viviendo siempre en paz. Tú dirás que yo sueño, pero solo no estaré. Tú y yo soñaremos que la vida brillará. Imagina que todo está, su riqueza sin pensar. No habrá odio ni hambre, solo hermanos en paz. Imagina la gente viviendo siempre en paz. Tú dirás que yo sueño, pero solo no estaré. Tú y yo soñaremos que la vida brillará. Ay, qué hermoso. Bueno, la verdad es que imagina que así fuera y bueno, pues puede llegar a ser si realmente despertamos todos y bueno, todos estos esfuerzos y este trabajo de cada uno de quienes están aquí y de mucha gente que está en el planeta también haciendo una gran labor, pues vamos a lograrlo, pero pues corresponde a cada uno de nosotros pues hacer nuestro trabajo. Y bueno, pues adelante, Emma. Gracias, muchas gracias, Marilu. Te decía yo, Carlos, que quería preguntarte. Voy a poner un vector de mi punto, desde donde yo me manejo, y quisiera que debatiéramos en este sentido, porque creo que es, por un lado, un obstáculo para ir hacia donde vamos, más allá de todo lo que hacen los grandes líderes, estar distraídos con temas que no son esto, y por otro lado, la juventud o la sociedad moderna. Desde mi punto de vista, estamos viviendo la época del mago. Ya pasamos esa época del pluralismo, en donde defendíamos los derechos humanos, en donde era interesante que fuéramos diferentes y muy fascinante y poder integrarnos y ser una sociedad en donde todos cabíamos, a una cultura en donde todos somos capaces de manifestar nuestra realidad. Y en ese sentido quiero citar a Wilber cuando dice, no debemos confundir la conciencia prepersonal del pensamiento mágico con la conciencia transpersonal que requiere, obviamente, la integración y la trascendencia del ego para poder acceder a esos niveles de conciencia o estados de conciencia en donde de verdad surge de una manera natural y orgánica, como decía Beto, una mente que comprende que cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción que emana de mí impacta sobre el resto del universo y efectivamente impacta sobre la realidad.
Yo la pregunta que te hago es, tú trabajando con jóvenes que están tan inmersos en esta cultura del mago, que está fomentando mucho más ese pensamiento mágico, que poniendo al servicio de los deseos del ego y de los instintos este poder de la manifestación, creo que los ha llevado a centrarse justo en eso. Creo que esta cultura está obstaculizando que ellos miren justo este estado de trascendencia del que estábamos hablando. Lejos de mirar hacia adelante, en donde si esta conciencia sutil nos invita hacia la comunión, hacia la coherencia, hacia la capacidad de colaboración, hacia el ponerme al servicio, justamente está generando un ancla en el yo mimé conmigo otra vez, pero mucho más infantil. Y en ese sentido quiero que tú nos expliques cómo lo ves tú desde el escenario de los jóvenes, con estos maestros con los que tú trabajas ahora, que trabajan con estos jóvenes. ¿Crees que realmente ellos están enfocándose, haciendo ejércitos de salvación en términos de decir, vamos por todo, a cuidar nuestra habitación donde vamos a tener que crecer y desarrollarnos, o están tan distraídos con este tema? Bueno, a ver, vuelvo al problema de los vectores, ¿no? Cuando Ken Wilber, aunque generalice, está empleando un vector. Es decir, no Correcto. todo el mundo va a llegar a esa conciencia planetaria haciendo lo que él explica u otros, o lo que yo explico, lo que explican los demás. Y esto tenemos que tenerlo siempre presente. Por ejemplo, has pasado, a mi modo de ver, muy rápido por los derechos humanos, ¿no? ¿Sabes por qué los derechos humanos para mí es una creación espiritual, la más grande que ha hecho, porque no pertenece a ninguna religión, por tanto trasciende la religión, es puramente espiritual, ¿no? Y claro, el problema de los derechos humanos es que, bueno, es que no los cumple casi nadie, ¿no? Claro, y pasamos rápido, ¿no? Esto no ha funcionado. No, no. Mira, ¿por qué no han funcionado? Te lo voy a explicar. Y la clave, Juan Antonio ha dado la clave, cuando he dicho la importancia que es las metáforas. Me acuerdo un capítulo de la serie Star Trek que el traductor universal no podía traducir a un pueblo nuevo el idioma, y es porque su idioma era a base de metáforas. Entonces, que rompía la lógica. Hay capítulos de Star Trek que tienen una gran enseñanza. Esto era alucinante, ¿no? Que da mucho que pensar. Entonces, ¿por qué la metáfora es importante? Porque la metáfora da cabida a sentimientos que la razón no puede. Eso para empezar. Y no podemos cambiar el mundo sin sentimientos nobles. Entonces, ¿por qué no funcionan los derechos humanos? Muy sencillo. Hay una metáfora que tiene un gran poder para el cambio. Porque, claro, si pensamos por ejemplo, en Ken Wilber o otros pensadores, porque ha salido podríamos, dentro del crecimiento personal, nueva era, etcétera, se olvidan bastante de la parte social y que el mundo es muy diverso, ¿no? Y que hay soluciones que no van a servir para otros. Entonces, hay una metáfora súper poderosa para hacer avanzar el mundo, pero también para destruirlo. Y esa metáfora súper poderosa es el mito. Las religiones, ¿qué hacen? Utilizar los mitos. Las ideologías utilizan los mitos. ¿Cómo mueven grandes masas de creyentes o de personas que siguen una ideología? Por el mito. El mito sirve para manipular. Esa es la parte negativa. Pero el mito también puede servir para unar. Si no construimos mitos en común, iremos cada uno con los libros que hemos leído. No. O sea, mi papel, mi vector, es ayudar a crear esos mitos en común. Los derechos humanos no funcionan porque no se han mitificado. Es simple y sencillo. Claro, porque lo que hace que una persona luche por algo es que está dentro de un mito que comparte con otros. Si no, es un luchador aislado. Por lo tanto, tenemos que subir la conciencia del mito, por supuesto, no para manipular, ¿no? Subir de octavas la palabra que a mí me gusta decir, y crear mitos para que el imagín que hemos escuchado tenga lugar. Claro, el imagín no define los mitos. Tenemos que juntarnos y definir mitos. Y entonces, un mito que hay que crear es que los derechos humanos es lo más grande que ha creado el ser humano. Ni catedrales, ni... es que es lo más grande. Y lo hemos pasado ahí, bueno, es que no sé qué. Pero ¿cómo hemos pasado de largo esto? Hay gente que está muriendo para que esos derechos humanos se cumplan.
en Gaza, por ejemplo. Entonces, el peligro que tenemos, yo me he dado cuenta de un hecho asombroso de nuestra era, ¿no? Entonces, claro, cada uno vamos con nuestro vector, pero nos falta esa visión global. La característica esencial de nuestra era es que están presentes todas las eras. Claro, Correcto. es asombroso. Y dice, bueno, vamos a ver la Edad Media, tal, pues nos vamos a los talibanes y ahí está la Edad Media. Entonces, estamos definiendo cosas sin tener en cuenta que por razones evolutivas ahora confluyen toda la historia, todos los niveles de conciencia están confluyendo en la humanidad. Entonces, claro, tú hay personas que hablando democráticamente es imposible, no te van a entender, como Trump, porque pues la visión de Trump y de otros, ¿no? Es la fuerza bruta, podríamos decir. Entonces tú a Trump no le vas a convencer. Entonces, el tener en cuenta que todas las eras de la humanidad conviven es porque tenemos que utilizar todas. La evolución no es para rechazar el pasado, sino para reinterpretarlo. Claro. Ahora, Pongo un ejemplo contundente. Tú contra él le tienes que vencer con la fuerza. No, es que esto no es de mi nivel evolutivo. No, es que, entonces, ¿para qué has hecho el nivel evolutivo anterior? Claro, es que es absurdo. Claro, no lo vas a hacer con una fuerza bruta, pero tendrá que ver que tú no te dejas doblegar. claro. Y no Claro, nada más. si no paramos a Trump, etcétera, pues todo lo que hablamos se queda en el aire de unos cuantos, ¿no? Es que tenemos que implicarnos en todo lo que ocurre en el mundo y todas las edades que viven a la vez en el mundo. Tenemos que reinterpretar nuestro pasado para crear un futuro nuevo. Y eso sería como esa conciencia holística que integra todas esas eh, manifestaciones que además habitan en cada uno de nosotros, ¿no? Que ciertamente están, como tú les dices a estos chicos, están todos ellos ahí adentro. Si no los podemos unificar en nosotros, difícilmente los podemos reconocer. Aquí el reto de estas nuevas generaciones, y ahora paso contigo, Beto, ha sido justamente eso. Han sido demasiadas agendas muy rápidas, vistas muy rápido. Ha pasado muy poco tiempo con agendas demasiado fuertes que nos ha alcanzado este tema de un planeta que está en estado de urgencia de ser atendido en términos de si no migramos a la unidad de nosotros, adentro de nosotros, en nuestra psique integrada, corazón, cuerpo, mente, esas dimensiones sutiles de la conciencia, si no lo integramos en nosotros, si no nos integramos a los demás, no nos podemos integrar a este nuevo planeta. Retomo la pregunta anterior sobre esta nueva era del mago, con estas visiones que tú en uno de tus podcasts comentas, entre que los seres espirituales o los extraterrestres van a venirnos a ayudar para salvar al mundo, junto con estas agendas, como decía Carlos. Todo esto se mezcla en esta sociedad, por eso es un reto muy grande. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a esto, Beto? Esto que acabas de comentar del mago me parece muy bueno y ahorita lo voy a recuperar y nada más aclarar, ahorita que mencionas la palabra extraterrestre, no nos vayamos por otro lado, es simplemente, Claro. eso lo utilicé también como metáfora y soy muy cuidadoso cuando hablo de estas cosas porque no podemos negar que no haya nadie allá afuera, sin embargo, la metáfora solo se habla mucho de que si van a llegar representantes de segunda venida de alguno de los avatares o mesías, o en el oriente también tienen a su Maitreya y tienen a Krishna que puede volver, etcétera. Segundos regresos de grandes maestros espirituales. Entonces dices, bueno, regresa, pongo el ejemplo rápido, regresa Cristo o regresa Maitreya. ¿Le va a hacer caso a toda la humanidad? No, ¿por qué? Porque seguimos sin hacer este entendimiento común de quién es quién y de quiénes somos nosotros, ¿sí me explico? De algún modo lo que está diciendo Carlos, los mitos que han utilizado las antiguas religiones, si bien nos dan un muy fuerte sentido de identidad, también acaban limitándonos. Y hoy eso es lo que estamos experimentando, cómo nos han limitado y es por eso que no podemos aceptar el mensaje de alguien más o de algo más. Entonces, arriba de eso, que son las parcelas de las mitologías que hemos hecho en la humanidad, arriba de eso hay un tema en común. Ah, bueno, pues ya no, que no regrese nadie de los que ha venido antes. Ahora que aparezca un alguien desconocido, llama de extraterrestre, y ese sí va a ser un tema común a todos. A ver si eso podría unificarnos. Entonces, son simplemente metáforas para ver qué tipo de fuerzas o qué tipo de, a qué nivel de conciencia es al que tenemos que acceder. Eso es a lo que quiero decir. Entonces,
Cuando nosotros nos ponemos ya en el límite de estas conversaciones y vemos que no hemos logrado armar un lenguaje en común, no nos hemos acabado poner de acuerdo, no tenemos una visión completa de la realidad que compartamos, un poco lo que está queriendo decir, por ejemplo, Carlos, ahí es a donde, ahí es a donde regreso al tema de somos simplemente humanos. Ujú, Podemos hacer a un lado la ideología que nos ha definido por milenios y reencontrarnos en este momento para juntos plantearnos la solución, sí o no. Eso no es dejar atrás al pasado, eso es decir, con toda la experiencia que tenemos, cómo tomamos lo más valioso de ella en el sentido de los valores humanos, en el sentido de lo que nos puede hacer sensibles a la vida y también fuertes con la vida para continuar y entonces hacerlo en conjunto. Pero ahí es a donde está, y me gustó mucho la palabra que utilizaste, esto del mago, por aquello del pensamiento mágico. Para eso tenemos que pasar del mago. El mago ha sido ese adolescente del que yo hablaba en el momento de inicio de este coloquio. Ese mago que experimenta con su propio poder, el poder de lo que dice, el poder de lo que ejecuta, el poder de lo que siente, el poder de lo que impone, el poder. Magia un poco nos lleva a este uso de la voluntad y del poder para modificar las cosas o el ambiente en el que estamos. Y yo digo, este mago ya se dio cuenta que ejerciendo eso no se ha solucionado nada, ujú, porque entonces si ya se dio cuenta, si sí ya nos dimos cuenta, entonces podemos pasar a un estadio más amplio. El mago ahora puede evolucionar, el mago ahora puede dejar de imponerse a sí mismo para abrirse al de enfrente y colaborar. Y entonces, ante esta colaboración, la magia también, la magia en el sentido de imposición de alguna autoridad, sí, se derriba, ¿me como explico? una metáfora. Ujú, Sí, entonces se derriba y da lugar a qué hacemos en conjunto. Y eso es a donde aparece, utilizando una palabra también arquetípica, ¿no? Aparece el alquimista, ujú, que ¿no? transforma. Ujú, Es entonces el alquimista que quiere transformar, el alquimista que quiere colaborar, cooperar. Y pongo ejemplos rápidos de lo que es alquimia en nuestra vida cotidiana. Cocinar es alquimia. ujú. Cocinar. Los elementos en el sartén se unen y forman un nuevo platillo. Una vez que la sal está impregnada, ya no la puedes separar de aquel alimento que ya quedó listo. Entonces, así nosotros es esta nueva manera de colaborar. ¿Qué vamos a cocinar juntos? Otra manera de alquimia es quién está haciendo los plantíos, el cuidado de la tierra. Otra manera de alquimia también es el autoconocimiento. Me doy cuenta cómo se construyen mis pensamientos, me doy cuenta cómo respondo a los prejuicios y a los estereotipos con los que he sido condicionado desde mi niñez. Si puedo hacer ese nivel de observación de mí mismo, entonces es más fácil que me abra camino y esas fuerzas no ejerzan su poder sobre mí. Y entonces pueda encontrarme, vuelvo a repetir, vengo una y otra vez al encuentro del otro, ¿no? Al encuentro del de enfrente. ¿Qué hacemos en conjunto, Carlos? ¿Qué hacemos en conjunto, Juan Antonio, Emma, Universidad de la Nueva Era? ¿Qué hacemos en conjunto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí estamos cultivando esta nueva solución que necesita el ser humano. Ujú. Entonces, esto es un poco en donde se encuentra esa juventud un poco todavía en el mago. ¿Por qué en el mago? Porque está en el mago de la inteligencia artificial, está en el mago de las redes sociales, está en el mago de la manera de vincularnos ahora en pareja y todas las nuevas opciones que hay. No vamos a decir que está bien y que está mal, pero cuidado, ¿es el mago o es la responsabilidad completa de un ser humano que dice, hagamos algo en conjunto y hagámonos responsables de ello? No aventemos la responsabilidad en el camino o no pretendamos que no hay consecuencias, cuando sí las hay, Sí, cuando lo estamos viendo. claro. Creo que volviendo de nuevo, muchas gracias, Beto. Volviendo de nuevo, doctor. Eh, doctor Juan Antonio, eh, yo tengo una postura muy esperanzadora, producto de mi maestra Ana María González Garza, que está aquí presente con nosotros, que siempre me permite saber
que independientemente del estadio de desarrollo de nuestra humanidad, que va a quedarse con esta gran responsabilidad, el despertar de la conciencia no está comprometido. El despertar de la conciencia siempre está ahí, dispuesto a abrirse, independientemente de la edad que tengamos, de esas capacidades de las que habla Juan, Carlos y Beto, de esta mirada, seamos o no responsables, tengamos o no la capacidad de asumirnos como personas completas o no, tengamos la capacidad de asumirnos como interrelacionados consciente y responsablemente, conscientes de que el otro también es impactado por mí. Siempre creo que esta conciencia que se puede mantener despierta independientemente de nuestra edad individual o colectiva, nos permite conectar con esta dimensión de la que usted tanto habla, con esta dimensión sutil de la conciencia, de donde emana de una manera espontánea y natural esta mirada holística, planetaria de conciencia, donde somos unidad, en donde me siento conectado con el otro, de donde siento la presencia de esta no separación que hay entre nosotros. En ese sentido, quisiera que nos dejara un mensaje final en relación desde esta parte esperanzadora. No tenemos que esperar a ser los seres más evolucionados del mundo para tener acceso a esa conciencia despierta que nos haga sentir que sí tenemos la capacidad de sentirnos conectados. ¿Cuál sería su mensaje final en relación a esta área que usted nos regala desde el principio? Bueno, cuando Carlos ha hablado de crear una nueva mitología, yo cuando estudiaba las mitologías, distintas mitologías del mundo, entendía que las mitologías son sueños colectivos. Y en mi tesis doctoral yo planteo también que hay un lenguaje originario y que tiene que ver con nuestro mundo onírico y que desde ahí se han ido desarrollando las metáforas y posteriormente aparecieron nuestros lenguajes lógicos. Pero en el origen, nuestro lenguaje más natural es aquel que implica las emociones, porque las emociones son las que empezaron a mover a los seres humanos desde sus distintas circunstancias de miedo o de deseo de mejora. Y en este sentido, uno de los elementos clave no es solo analizar los sueños en sentido psicoanalítico, sino aprovechar ese aspecto motivador de los sueños. Es decir, todos necesitamos soñar, sea a través de un sueño simbólico o a través de un sueño que simplemente nos mueve para abrir un horizonte de sentido en nuestra vida. Y precisamente cuando antes decías que, o bueno, yo escuchaba en tu currículum que también habías estudiado la logoterapia, pues esa terapia del sentido, yo en mi primer doctorado también contacté, o bueno, estudié los libros de Elizabeth Lucas y desde ahí pues es muy importante encontrar el sentido en el que todos podamos incluirnos, pero desde lo que nos motiva a cada uno. Y ahí la cuestión está en que nadie puede decirnos desde fuera lo que nos motiva a cada uno, sino que es nuestra disposición a participar en ese enamoramiento colectivo, y que a veces es difícil porque cada uno tiene sus propios miedos, frustraciones, ansiedades, dificultades, ahogos económicos incluso, que nos distancian mucho. Y ahí es donde estaría esa primera parte de los sueños que nos están reflejando cuáles son nuestras crisis y ir desarrollando el camino como alquimistas para trabajar desde esas sustancias primarias básicas, transformarlas hasta que nuestros sueños, todos nuestros sueños, los de cada uno individualmente, sean iluminadores. Que sería también el proceso que plantea el mismo Carl Jung. En la medida en que nosotros vamos limpiando el saco o el arquetipo de la basura del inconsciente colectivo, ¿no? Pues vamos iluminando nuestro ser más profundo desde nuestro sí mismo y desde ahí comulgamos, porque ese viaje interior también nos conecta con los demás, en la medida en que nos desprendemos de todo aquello que nos diferencia a través del miedo, a través de la sospecha, a través de esa competencia malsana. Y cuando abrimos esa puerta de soñar
o de mitologizar de una forma nueva que puede ser también perfectamente la literatura. Por eso yo ahora también escribo novela, porque me parece que es importante abrir la puerta de ese sueño colectivo que nos motiva, que nos hace sentir, que nos evoca y donde también podemos incluir conocimiento, pero necesitamos recuperar ese lenguaje que se quedó abandonado también en un sentido que tú misma decías en esa falacia pretrans de que no es lo mismo el abrirse al conocimiento prerracional o transpersonal, ¿no? O pre-personal y transpersonal, que sería la aportación para mí más importante de Ken Wilber, ¿no? Pues desde ahí, desde esa capacidad de abrirnos a través de sueños colectivos que compartimos en nuestro entorno inmediato, porque, bueno, pues a lo mejor podemos hacer soñar y esa puede ser también la capacidad o el vector de algunas personas impactando en una comunidad más amplia que quizás algunos cantantes, por ejemplo, consiguen, porque la música también mueve el corazón, ¿no? Y por eso teníamos también esta canción de Imagine, ¿no? Pues evidentemente que hay una capacidad de soñar y sintonizar que nos permite abrirnos y tenerla presente, pero hacerla nuestra. Y hacerla nuestra ni siquiera desde el conocimiento o no de los derechos humanos, que estaría muy bien, pero a veces tenemos derechos personales que no nos concedemos a nosotros mismos, porque no nos respetamos, porque no nos conocemos y porque nos juzgamos. Entonces todavía estamos en este camino donde hay mucho por andar. Y tenemos que tener paciencia. Pues sí, es posible que haya personas que hayan recorrido un camino más largo, pero todavía parece que un gran número de las personas que cohabitamos este mundo todavía necesitan tiempo, tiempo para encontrarse, para aceptarse, para quererse, para amarse, para valorarse y desde ahí poder aportar en este equipo colectivo que somos la humanidad o en esta hermandad o como le queramos llamar, ¿no? Pues desde ahí, desde el respeto, desde la valoración mutua, construir ese mundo que en el fondo todos soñamos, porque si yo pregunto a la mayor parte de la gente, ya sea que tengan una cultura muy primaria o que tengan un gran desarrollo intelectual y académico, si yo les pregunto por en qué mundo te gustaría vivir, casi todos vamos desarrollando ideas parecidas, algunos con matices, ¿no? Porque también hice esta experiencia, ¿no? Preguntando directamente en algunos cursos. Y a veces hay pequeños matices, pero cuando se nos abre esa puerta, todos vamos confluyendo hacia un deseo que nace del corazón, no de intereses, claro, si lo mezclamos con intereses económicos como ese vídeo que desarrolló Donald Trump sobre el futuro de Gaza, que lo había convertido en un resort para los ricos o para, pues evidentemente, desde ahí se mezclan otras cosas. Pero la gente de Gaza, si escuchamos sus sueños, los sueños de esos niños, y los de Ucrania, o incluso los de Rusia y los de Norteamérica, porque también Trump, a pesar de todo, tiene su corazoncito. Y si le, yo creo que es como un niño grande, ¿no? Y si le tocas ese elemento de motivación, que a lo mejor en su caso puede ser erótico, porque cada uno tiene su historia, ¿no? Pues si le toca ese momento de motivación, puede abrir su corazón y sintonizar con otras personas, como parece que también ha ocurrido con la campaña de publicidad de esta actriz, ¿no? Que él se abre porque es una chica que le gusta y porque además es republicana y porque hay otros elementos, pero siempre hay elementos desde los que podemos lanzar una posibilidad de entendimiento que está vinculada con nuestros sueños. No tanto con las razones, no tanto con el justificar un mensaje, sino con la capacidad de evocación, de enamoramiento, de aceptarnos desde pues, los elementos más ingenuos de nuestra naturaleza. Y desde ahí, desde esa buena onda, pues seguir avanzando. Pero Ujú. evidentemente yo soy optimista, pero también realista. Es decir, nos queda mucho camino por andar y Gracias, disfrutemos doctor. del camino mientras lo vamos recorriendo. De eso se trata la vida. Muchísimas gracias por su aportación. Nos quedamos
con esta propuesta que nos puso Carlos sobre la mesa, ¿no? Hay todos, estamos todos los niveles, todos los tipos, todas las mentes, todos los corazones, y hay que encontrar desde donde el otro se conecta, desde donde el otro saca su motivación. Carlos, en este sentido te doy la palabra para que nos compartas tu mensaje final, cuál es lo que tú querrías dejar sobre la mesa en relación a este tema. Bueno, yo pienso que desde mi vector, ¿no? Que el obstáculo que tendremos para entendernos es que hemos progresado, pero hemos seguido siendo súbditos de clanes de todo tipo, culturales, ideológicos, espirituales, etcétera, ¿no? Y mi mensaje es que, claro que tenemos que encontrarnos desde el corazón, eso está claro, pero hay que abrir caminos en la mente. Si no, claro, entonces ahí es donde ese nivel de concreción, yo he hecho de menos que hace falta mucho trabajo, ¿no? Y es lo que invito a todas las personas a sacar su creatividad, palabra que no ha aparecido en este coloquio tan, tan importante en la educación holística. Es decir, no podemos cambiar nada sin creatividad. Por eso es tan importante reinterpretar el pasado, porque tenemos creatividad. El pasado no tiene un mensaje, tiene muchos mensajes que no, los que lo vivieron ni siquiera pueden entenderlo. Y entonces, al mirar al pasado desde otra perspectiva y emplear nuestra creatividad, podemos comprender cosas que ellos nos comprendieron y que necesitamos. Para terminar, me gustaría decir lo siguiente. Las personas que están escuchando esto, pues deben ser simpatizantes con estas corrientes, la educación holística, en fin, varias cosas, ¿no? Si no, no estarían escuchando. Pero seguro, seguro que miran a su alrededor y se sienten incomprendidas por personas que no pueden entender lo que ellas están diciendo, ¿no? Claro, es que esas personas están en vectores diferentes. Yo aprendí muchísimo de personas que no saben nada de lo que hemos hablado aquí, pero que eran cooperantes con el padre Ferrer en la India. Nada, todas estas palabras chino para ellos. Hostia, se convirtieron en mis maestros, porque ellos estaban, no eran solo palabras, su sueño lo estaban llevando a la práctica para el servicio de los demás, ¿no? Entonces, que no olvidemos, cuando nos sentimos aislados, los que pensamos más o menos de esta forma y vemos nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? En esa comida de Navidad que no sabes qué hablar con aquel cuñado que, claro, pensemos que él tiene una experiencia y que nosotros podemos aprender de ella, aunque no aprendamos lo mismo que él aprendió. Es muy interesante. Empleemos nuestra creatividad. ¿Qué nos mueve su historia? Puede que nos mueva rechazo. ¿Por qué nos mueve rechazo? Es decir, si tenemos que progresar juntos, cada uno se encuentra en puntos diferentes de la evolución. No nos perdamos en grandes palabras que nos hacen perdernos porque no sabemos ni siquiera de dónde estamos, de dónde partimos. Muy importante saber de dónde partimos y por qué el destino nos ha puesto en contacto con personas que no nos entienden. Las personas que no nos entienden es un reto para que nosotros las entendamos. Gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Beto, te toca ahora el micrófono para que nos compartas tu último mensaje sobre estos temas. Sí, claro, y aquí me enlazo con cosas que han dicho tanto Carlos como Juan Antonio. Justo lo que ahorita decía Carlos, ¿no? Yo complementaría esto diciendo, por ejemplo, que a veces nuestra más difícil lección también nos la da quien más nos ama. A veces es difícil esa frase, ¿no? Pero ah, para ser zarandeados con fuerza, a veces lo que se necesita detrás es amor. Y nuestro corazón, el núcleo de nuestro ser a veces está muy velado por nuestros prejuicios con respecto a esto y por eso lo interpretamos como una violencia o eh, como algo que nos está más bien retando a la mala que algo que nos está diciendo sal a mi encuentro, ven, ¿no? Por ejemplo, en pareja o cosas por el estilo. Em, pero es parte de un diálogo que nos llevaría a otro lado. Solo quiero decir que a veces nuestra más difícil lección sí nos la está dando el amor y no lo estamos sabiendo ver, por un lado. Por el otro, el tema del corazón. El corazón es comunidad, ¿no? El corazón se extiende a través de los brazos, llega a nuestras manos, de ahí saludamos, de ahí nos damos un abrazo. Y de ahí juntamos corazón cuando nos damos ese abrazo. Entonces,
eso es comunidad, y comunidad es común, unidad. Somos una unidad en común, la humanidad como tal. Entonces, ahí es en donde, esa es la semilla de la conciencia planetaria. Estoy de acuerdo también, como dice Juan Antonio, en el momento en el que puede que no todo el mundo esté teniendo estas conversaciones, que aún no logre tenerse esta visión bajo ciertos estados de conciencia en los que se vive en el ser humano, mucho de lo que rige al inconsciente colectivo. Pero también soy un optimista de ojos abiertos, en el sentido de hay mucho que hacer, demos lo mejor de nosotros, pero también caminando con pies firmes, con pies bien puestos en la tierra, con un fuerte sentido de arraigo. Una de mis maestras por ahí con las que he caminado también en este sendero, Chris Griscom, suele hacer solo una pregunta, y me gustaría tal vez también poder un poco cerrar con eso. Ella dice, dejemos el argumento y entonces nada más preguntémonos algo. ¿Cuál es mi regalo para el mundo? Mm, ¿Cuál es mi regalo para el mundo? ¿Cuál es mi regalo para esta relación? ¿Cuál es mi regalo para ti, para ustedes, con lo que puedo decir? ¿Cuál es mi regalo para el mundo? Si me pregunto cuál es mi regalo cuando salgo y convivo, ya estamos poniéndonos en un punto en el que dices, ¿cómo aporto? ¿Cómo brindo? ¿Cómo me enlazo con el de enfrente? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo coopero? ujú, ¿Cómo construyo comunidad, unidad común? A pesar de la diversidad, ¿cómo construyo unidad? ujú, Entonces creo que la situación va por ahí y sin duda la educación holística, como bien decías con respecto a Ana María González, que es queridísima por todos nosotros, aquí en México, en Hispanoamérica, una de las cosas importantes es cómo esa educación holística, cómo nos puede realmente a la edad que sea despertar ujú, y entonces hacer que nos integremos a un sentido planetario más amplio. Somos una humanidad que ya está en términos globales habitando el planeta, ya no somos seres aislados, ya nuestras fronteras entre una nación y otra siguen siendo importantes por tema burocrático, pero el tema está en la ideología, un poco en el mito que nos estamos contando, pero que ahora es global. ujú. Y creo que ahí es donde nos tenemos que Así. juntar, reunir, reencontrar. Pues señores, hemos llegado al final de esto y pues, antes de cerrar con estas palabras suyas en una forma muy sucinta, quiero agradecerles profundamente. Ha sido un privilegio, doctor Juan Antonio, conversar con usted. Carlos, ha sido verdaderamente fascinante conocerte personalmente después de haber visto tu obra detrás. Beto, como siempre, un deleite escucharte, amigo querido. Y obviamente Marilú por este foro, por este espacio y por esta empresa que nos has puesto sobre la mesa. Quedémonos entonces con que el corazón es el centro de todo este dilema sin olvidar la mente, decía Carlos. Encontremos cuál es nuestro vector, seamos capaces de definirlo para poder abordar el del otro con curiosidad, con creatividad y con capacidad de encuentro. Generemos comunidad, nos decía Beto, seamos capaces de ver cuál es el regalo que traigo para el mundo y conectémonos con el amor porque sabemos que las grandes lecciones siempre vienen desde el amor. Te doy las gracias, Marilú, por el foro. Les doy las gracias a ustedes y nos despedimos de este foro. Ha sido un privilegio y un placer enorme compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Emma. Gracias de verdad a cada